Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en la última clase de nuestro curso de Pensamiento Crítico y Nuevas Tecnologías, siendo las 2 de la tarde acá en la Universidad de Antioquia. Vamos a trabajar varias preguntas para terminar nuestro curso con broche de oro. En la clase pasada estuvimos hablando de tres personajes muy importantes para entender nuestra historia crítica y política. Hablamos de Rafael Uribe Uribe, un personaje que, según las fuentes oficiales, participó en 3 guerras civiles, pero según otros cálculos, realmente participó en 4 guerras civiles. Fue el promotor de lo que hoy día se llama el derecho laboral. También hablamos del presidente Carlos R. Restrepo, otro que hizo unas reformas interesantes y que fundó una tercera vía que iba más allá del liberalismo y el conservatismo, que se llamó el republicanismo, y que al final terminó metido defendiendo ideas socialistas y también de enfoque de género, como lo llamaríamos hoy. Y en la última parte de la clase estuvimos hablando de un señor muy conocido en Bello, que es Marco Fidel Suárez, de cuna pobre, pero que gracias a la Iglesia Católica y a sus estudios gramaticales pudo ganarse un nombre, ser ministro y ser presidente. En la clase de hoy vamos a trabajar un método mayéutico que lo podemos llamar como preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano y el pensamiento crítico en nuestro país. Quiero que empecemos con una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, y es: ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Porque si entendemos esto, vamos a entender muchas cosas que pasan en nuestro país. La forma más genuina de responder esta pregunta es yéndonos hasta la Revolución Francesa, en donde había dos posiciones. Una posición que la defendía el 3% de la población, que era la población privilegiada, el clero, la monarquía y la aristocracia. Y realmente había otra posición que tenía ya el poder económico, pero que no tenía el poder político, que es la burguesía. La burguesía nace en la Edad Media, de los burgos. Burgos significa ciudad, así que básicamente el burgués era alguien que vivía en la ciudad, no en el monte. Por eso San Petersburgo. Exacto, exacto. Los burgos son las primeras ciudades como las conocemos hoy día. Excelente reflexión filológica. La burguesía hasta el siglo XVIII tuvo 3 momentos de desarrollo. Un momento que inicialmente era mercantilista, sobre todo en el siglo XVI, principios del siglo XVII. Un momento en el que la burguesía tuvo un momento fisiócrata, es decir, encontrar la riqueza en la tierra. Se dio más que todo en Francia, en la época de la Ilustración, siglo XVIII. Y el último momento de la burguesía es el que se ha llamado las revoluciones industriales. La Revolución Francesa coincide con la primera revolución industrial, en donde se inventa, por ejemplo, el telar mecánico, la locomotora. Y eso se desarrolla más que todo en Gran Bretaña. Y a partir de las ideas de un filósofo llamado Adam Smith, que habló de la mano invisible del mercado. La burguesía se dio cuenta que en sociedades como la francesa habían varias clases parasitarias, que eran
la monarquía, el clero y la aristocracia. Y la burguesía empieza, entre comillas, a educar al pueblo que aguantaba hambre. Entonces se juntó el deseo de la burguesía de tener el único poder que le faltaba al político, porque ya tenía el económico, y el hambre del pueblo. Y por eso, bajo la consigna de libertad, fraternidad e igualdad, en el año de 1789 se inicia la Revolución Francesa. Y luego ya postulan los derechos del hombre y del ciudadano. También está Olimpia, que ella declara los derechos de la mujer y la ciudadana. Y en ese marco histórico hubo una asamblea en donde se dividieron en el auditorio los que estaban a favor de mantener los privilegios, es decir, la monarquía, el clero y la aristocracia, se sentaron a la derecha, y los que estaban a favor de abolir esos privilegios se sentaron a la izquierda, es decir, los burgueses. Y por eso la primera izquierda es burguesa. Se llamó la izquierda jacobina porque los burgueses se dividían entre girondinos, jacobinos y montañeses. Y los más radicales eran los jacobinos, porque eran ateos. Crearon un calendario nuevo para atacar el calendario dominante del catolicismo, que era el gregoriano. Del que vivimos hoy. Ese calendario duró solamente en la época de la Revolución, porque luego volvimos al gregoriano otra vez. Pero en ese calendario se crean meses de 3 semanas y cada semana de 10 días, y se eliminan los días domingos, porque los domingos eran los días que la gente iba a misa. Entonces, para evitar que la gente fuera a misa, eliminaron los domingos en ese calendario de los jacobinos. Pero estos burgueses montaron una era del terror. Empezaron a decapitar a la gente por sospecha, incluso a los que los apoyaban, solo por tener alguna raíz aristocrática o quizás algún vínculo monárquico o clerical. Pero eso fue durante la Revolución Francesa o después. La Revolución Francesa tuvo 3 momentos. O sea, un primer momento en donde se creía que se iba a llegar a la libertad, la fraternidad y la igualdad. Decapitan al rey Luis XVI, a María Antonieta, que era la reina. Después de esto se toman el poder, cambian el calendario, pero montan un régimen del terror, y termina siendo peor el remedio que la enfermedad, porque la gente sigue aguantando hambre, pero se monta una dictadura mucho más asesina, que la jacobina. Por eso esa primera etapa de la Revolución Francesa es un total fracaso, total, un autogolazo, como decimos en el fútbol. Pero ¿qué pasa? Que inventan la guillotina. El señor que la inventa es de apellido Guillotín, y el mismo señor es víctima de su invento. O sea, él es decapitado en la misma máquina que inventa él. Entonces, y empieza a decapitar. ¿Cómo? Porque sospecharon de él, de que era un conspirador. O sea, era una cacería, porque cualquiera, es que este tiene cara de rey. O este saludó un duque, un conde, un marqués. Entonces debe ser del antiguo régimen. Por ejemplo, yo había escuchado que aquí en los pueblos donde la única ley es la guerrilla o los paramilitares, se hacía lo mismo, asesinar personas por sospecha. Los informantes, que porque a alguien le cayó mal, iba y les decía, no, aquel es pro guerrilla, pro paramilitares, y supongo pues que... Exacto. Eso pasó en los 90s y también pasó en la época de la Revolución Francesa. Entonces la gente se cansó de Robespierre, que era el líder de los jacobinos. Tanto es así que hay un escritor libertino que seguramente ustedes lo conocen o lo han escuchado mencionar, que es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade fue simpatizante de la Revolución Francesa, pero fue perseguido solo porque tiene su raíz noble de marqués. Entonces, al Marqués de Sade lo iban a ejecutar, pero se salvó
porque justo en los días que lo iban a ejecutar, matan a Robespierre, también en la guillotina. Y ahí llega un nuevo amo, que todavía no era amo, pero que llega como cónsul, que es Napoleón Bonaparte, que venía de Austria. Y con Napoleón se llega a un tercer momento, en donde, bueno, hay 5 tipos gobernando como forma de cónsules, se disimula la dictadura jacobina. A Napoleón no le importa el marqués, pero lo va a mandar a ejecutar de todas maneras. Entonces un consejero le dice que no ejecute al marqués, sino que lo cure, porque en esa época creían que el libertinaje era una enfermedad. O sea, el marqués no estaba loco, pero su esposa pagó para que lo metieran en un manicomio en vez de la cárcel, porque era una vergüenza para un noble estar en la cárcel, no tanto en el manicomio. Entonces lo mandan para el manicomio de Charenton y el marqués pasa el resto de su vida encerrado, que allí es donde nace la película muy famosa de Letras Prohibidas, que no la voy a hacer spoiler para que se la vean. Bueno, un poquito de spoiler, sí, pero un spoiler que no sea dañino. Haga un trailer, profe. Hágale un tráiler sin spoiler, lo voy a intentar. Básicamente la historia empieza cuando llega Napoleón al poder y el marqués está encerrado en el manicomio y va a ser ejecutado. Un consejero le dice a Napoleón que no lo ejecute, que lo cure, para que él no dé esa imagen que había dejado Robespierre. Napoleón le hace caso a su consejero y lo empiezan dizque a curar. Entonces el marqués lo cuida una muchacha que es virgen, que es una muchacha como de 16 años. Y el marqués ya está muy veterano. Entonces el marqués establece una relación sentimental con esa muchacha, porque el marqués rompe todas las reglas. O sea, el marqués le gustan los hombres, le gustan las mujeres, le gustan las orgías, le gustan las mujeres jóvenes. ¿No tenía esposa? ¿Cómo? El marqués. Claro, la esposa fue la que pagó para que él estuviera allí y no en una cárcel. Para que no lo metieran a prisión. Se puede hacer estragos al manicomio. Libertinaje puro. Entonces, el marqués escribe sus obras al escondido y esta muchacha es su cómplice. Entonces, el marqués escribe las obras en sábanas y lo descubren. Entonces, empieza a escribir con sus heces fecales. Y cuando ya lo empelotan, o sea, antes de escribir con sus heces fecales, había escrito con su sangre. O sea, él se cortaba las venas para usar su sangre como tinta y con eso escribía sus cuentos. Hasta ahí les cuento para que no les dañe la... Sin muchos spoilers. Ya. No, pero ya no más spoiler, hasta ahí. Y eso... ¿Cuándo la hicieron? ¿Cómo? ¿Cuándo la hicieron? No recuerdo el año exacto, pero esa película sí tiene ya casi sus 20 años, o sea, más o menos de esa Del época. 2000. Sí, 90, 2000. yo esa película la tengo por ahí en DVD y en algún momento de pronto la vemos, porque es muy bacana. A pesar de que no es como a mí me gusta, que es con escenas explícitas, porque a mí me gusta mucho la película de Calígula, porque muestra las cosas tal cual como son, o sea, muestra las orgías, las bacanales. Sodoma y Gomorra, una película fuerte. Obviamente no para ponérsela a alguien menor de edad, No. pero las cosas como son. Si las bacanales eran los rituales para hacerle tributo a los dioses, ¿por qué censurar las bacanales? O sea, a mí me encanta esa película de Calígula, que en el curso de Pensar la Historia la hemos visto. Y si de pronto ven conmigo la materia de Pensar la Historia, la vemos, porque muestran tal cual como eran las bacanales, con las orgías, las subastas que hacían. Por ejemplo, otra película, una profe, que en cierta parte muestra la historia de la colonización y todo eso. No me acuerdo el nombre, pero era el man que era un indio, que era supuestamente una raza guerrera, que mostraban los sacrificios. Ah, sí. Apocalipsis. Creo que se llama así. Es bueno. Bueno, te muestran cómo era entonces todo eso. Y es como se dice, explícito, mostrar las cosas como son. Esa película no la he visto, pero me encantaría verla. Se ve que... Aunque yo creo que una vez iba en un bus
y la estaban poniendo, pero creo que me quedé dormido, entonces no la pude ver bien. Eso es como el Señor de los Anillos, que siempre que la veo o estoy muy entretenido o estoy dormido, entonces siempre me la pierdo. Tampoco me gusta. Es muy buena. Las primeras canciones muy buenas. Pero entonces. Ahorita volver al tema de izquierda-derecha. Entonces, la primera izquierda fue burguesa, ¿sí o no? Nos acaba Napoleón. Bueno, pero Napoleón hereda las mismas mañas de los jacobinos, porque este tipo no empieza a matar a la gente por sospecha, pero sí empieza a invadir toda Europa. Y en ese proceso, Napoleón, con la excusa de invadir a Portugal, invade a España. Y ahí es cuando pone en riesgo la herencia de Fernando VII. Y por eso es que acá se da el grito de independencia en 1810, gracias a Napoleón, que pone al hermano de él, que es un alcohólico que se llama Pepe Botellas. En la historia se le conoce así, a José Bonaparte, alias Pepe Botellas. Qué buen sobrenombre. Sí, y un viernes, ¿no? Ese sobrenombre fue un viernes perfecto. ¿Sí? Yo creo que Pepe Botellas es los que se mantiene borracho allí en Vancouver. Entonces, la izquierda primigenia es burguesa, pero luego en el siglo XIX nace la anarquía y nace el socialismo, y el liberalismo también tiene nuevas escuelas. La anarquía y el socialismo tienen el mismo enemigo, que es la nueva clase dominante, que es la burguesía. Porque ¿qué es lo que logra la primera, la segunda y todas las revoluciones industriales y la revolución francesa? Darle el poder a la burguesía. Lo que antes controlaba la monarquía se lo empieza a quedar la burguesía. Y la burguesía incluye a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se le pega a la burguesía y la antigua aristocracia va desapareciendo. La aristocracia se degenera, y en la teoría política, cuando la aristocracia se degenera, se llama oligarquía. Entonces ya nace, en vez de la monarquía queda la burguesía, que es una buena forma de tiranía. ¿Me puedes decir qué es aristocracia? La aristocracia es el gobierno de la minoría sobre la mayoría. Y la oligarquía es cuando la aristocracia gobierna muy mal. Por ejemplo, si hay una minoría que gobierna bien, la ciencia, por ejemplo, la ciencia es una forma de aristocracia, pero la ciencia no comete tantos errores. En cambio, la politiquería tiene muchas clases que aprovechan su posición para acabar con los más débiles. Entonces, el mundo realmente no cambia, en tanto que la gente se sigue muriendo de hambre, siguen habiendo guerras civiles, independencias, y lo que prometió la burguesía se quedó en un discurso barato. Vean, con este dato, sí, O sea que la burguesía fue la primera izquierda. sí, ¿Será que va a pasar lo mismo con Petro? Lo descubriremos. pasó en Nicaragua, que la revolución sandinista lo que trajo fue cambio de jefes. Aunque la revolución sandinista fue hecha por tipos que estaban alzados en armas, fue un golpe de estado. Es como que se hubiera montado las FARC sin hacer proceso de paz. También fue un golpe de estado. Fue cambiar el dictador títere de Estados Unidos, que era Batista, por el nuevo dictador que terminó siendo apoyado por la Unión Soviética. Entonces fue cambiar un dictador por otro. O sea, Cuba nunca ha sido libre, porque primero era el régimen español hasta 1898, y hasta 1959 ya fue de Estados Unidos, y después de la Unión Soviética. Y cuando se cayó la Unión Soviética ya empezó a buscar alianzas con China, con Venezuela chavista. Entonces, o sea, Cuba nunca ha sido libre. Siempre han tenido un dictador. Sí. Entonces, volviendo a la pregunta, la anarquía es diferente al anarcocapitalismo, porque el anarcocapitalismo
cree que el problema es el Estado, que hay que abolir el Estado. La anarquía sola cree que el problema son los impuestos y que el problema es el Estado grande. Y por ejemplo, Thoreau prefería pagar cárcel que pagar impuestos, que es un escritor estadounidense del siglo XIX. Sin embargo, la anarquía no pretende el poder. En cambio, el socialismo, cuando nace, sí quiere tomarse el poder. Entonces, ahí ya también se separan a mediados del siglo XIX. Así tengan el mismo enemigo que la burguesía. Hay un dato que es muy importante para entender por qué nace el socialismo, y es: se abolió la esclavitud en Estados Unidos, supuestamente. Se abolió en Colombia entre el gobierno de José Hilario López y el de Juan José Nieto Gil, que es el primer presidente afro que tuvo Colombia, que fue blanqueado su retrato en París por Tomás y Pene Mosquera, que porque Colombia no podía tener un presidente afro, este país tan árido. Entonces, el problema ahí fue que la burguesía creó una nueva forma de esclavitud: 18 horas de trabajo diarias. Entonces, al obrero le decían lo siguiente: vea, las máquinas ya hacen lo que usted hacía, pues usted es inútil, pero como usted es inútil, tiene que trabajar 18 horas. Eso de trabajar 8 horas, eso es una lucha que se ganó a punta de revoluciones y de armas. Eso no se ganó con girasoles, ni con serenatas, no, eso se ganó por la fuerza. Como casi todo. El voto femenino no se ganó, ay, que qué rico era el voto a las mujeres, no, eso se ganó también con sangre, murió mucha gente. Aprovechando también las guerras mundiales, paradójicamente. Casi todo lo que se ha obtenido en la humanidad ha sido con sangre. La independencia de España fue con sangre. ¿Y por qué? Acá en Colombia se ve muy mal al guerrillero, pero hay un dato histórico también que hay que tener en cuenta, que en Colombia ha habido guerrillas de todas las ideologías. Simón Bolívar fue guerrillero, Santander también. La Iglesia Católica tuvo guerrillas. Cuando el presidente era José Hilario López y estaba aboliendo la esclavitud, había esclavos que peleaban a favor de la esclavitud porque estaban felices trabajando 18 horas diarias. Que no, que cómo van a dejar sin trabajo. ¿Qué les pagaban? O sea, realmente les daban como la subsistencia. Es que básicamente no había seguridad social. Como el profe contaba en una de las clases, que había un esclavo, que era como el esclavo que organizaba a todos los esclavos. Entonces ese esclavo mayor no dejaba pues que la otra gente que se rebelara, tratara de escapar. Y para él eso era vivir bien, cuando realmente eso no era bien. Ningún esclavo tiene una vida libre. Es paradójico para la esclavitud, porque las personas que están esclavizadas de algo no, aunque sepan que no está bien y quieren salirse, después quieren otra vez volver a lo que les hacía daño. Aparece también hasta la Biblia con los israelitas, la salida de Egipto también sucedía lo mismo. Sí, hay una frase que dice que el hombre, la mayoría de veces, no es un buen juez de su realidad. Por eso hay gente que acepta que lo sigan maltratando, hay gente que acepta que sigan cobrándoles impuestos, hay gente que sigue aceptando los mismos gobiernos, hay gente que sigue aceptando lo mismo porque no es capaz como de autoanalizar su situación. Es complejo, que mucha gente así. Eso se llama el síndrome de Estocolmo, que es el que se siente identificado con su victimario. Es alguien que es víctima y que siente que su victimario es bueno. Enamorarse de su victimario, que eso lo vemos mucho con el uribista pobre en Colombia, que Uribe le quitó todo a los pobres, mató pobres con los falsos positivos, pero que hay mucho eso, y eso que ni siquiera la acabó. Entonces, eso también te da la película de V de Venganza. No sé si se la ha visto. tampoco me la he visto. Muy buena. Es con el de la típica, pues la máscara que utilizan los de Anonymous. Es los que utilizan esa máscara en esa película. Y pasa lo que pasa
puro síndrome de Estocolmo. Y volviendo, ya para redondear esta pregunta, que obviamente hay que seguirla profundizando, la derecha y la izquierda se han tergiversado porque como el socialismo se abanderó de luchar contra la oligarquía, contra la nueva clase dominante, entonces por eso ya desde el siglo XIX se le empezó a decir izquierda al marxismo, cuando el marxismo también condujo, como en casos de la Unión Soviética, a algo que es totalmente contrario a lo que sería la izquierda primigenia, de oponerse a un régimen autoritario, de monarquía, clero y aristocracia. Por eso, en síntesis, diría que la izquierda y la derecha son categorías que cambian según la época, según la cultura, según la escuela, que dependen de los imaginarios. Y hablando de Colombia, y con eso remato esta pregunta, que en Colombia realmente no hay una derecha más allá de la iglesia o de una oligarquía, y no hay una izquierda más allá de la que se oponga a la iglesia y a la oligarquía. Petro tiene de izquierda en tanto que se opone a la oligarquía que maneja la CPS, que maneja los fondos de pensiones. Ahí Petro es de izquierda, pero respecto a la iglesia católica, Petro no es de izquierda, porque Petro es católico y Petro no se mete con la iglesia católica. Entonces, miren Yo a que... veces veo